Hola niños, ¿cómo están? Qué bueno que una vez más nos podemos reunir a aprender de la palabra de Dios y antes de comenzar vamos a orar. Señor, te doy las gracias porque tú eres bueno y fiel con nosotros, porque tú siempre nos escuchas, porque tú nos cuidas y gracias Señor porque siempre podemos contar contigo. Bendícenos este día y ayúdanos Señor a aprender y a poner en práctica lo que tú nos quieres enseñar. En nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, hasta la clase pasada, nosotros habíamos estado aprendiendo acerca de Josué y cómo él ayudó al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Una vez que Josué muere, los israelitas se quedan ahí en la tierra y empieza un periodo que es el periodo de los jueces. Durante ese periodo habían muchos gobernantes distintos en Israel y nosotros vamos a estar aprendiendo acerca de alguno de estos gobernantes durante las próximas semanas. Así que antes de pasar al juez de hoy, los invito a ver el siguiente video. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar, y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien.
Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay dos historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo, y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces. Bueno, niños, como les dije, vamos a estar hablando acerca de algunos de estos jueces durante las próximas semanas y hoy vamos a hablar de uno de los primeros jueces, de los que todavía eran muy buenos, y este juez se llama Ahod y su historia la podemos encontrar en el libro de Jueces, capítulo 3, de los versículos 12 al 30. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Habían pasado 50 años, más de 50 años de hecho, desde que había muerto Josué,
Los israelitas ya habían pasado por uno de estos ciclos que contaba el video, en el que ellos se habían olvidado de Dios, habían hecho lo que a Dios no le agrada. Dios, como forma de disciplina, los había entregado a un pueblo para ser conquistado. Ellos clamaron a Dios, Dios envía un juez, y después este juez los libera. Después de esta liberación habían pasado 40 años en los que ellos habían gozado de paz y tranquilidad, pero durante esos 40 años ellos no usaron ese tiempo para alabar a Dios y hacer lo que Dios quería, sino que volvieron a pecar. Entonces Dios los entrega a los moabitas. Y dice en el capítulo 3, versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces este rey Eglón los conquista y pasan, en el versículo 14 dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y ustedes se podrán imaginar que un pueblo que sirve a otros dioses, que es violento, que sacrifica a sus propios niños, no es un pueblo que precisamente trate bien a sus prisioneros de guerra, ¿no es cierto? Entonces los israelitas estaban en una situación muy mala, muy terrible, y ellos se acuerdan de su Dios en ese momento. Y dice el versículo 15, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Od, hijo de Gera benjaminita. Entonces cuando ellos claman a Dios y le piden perdón, Dios los escucha y Dios levanta a Od como su libertador. De acá nosotros podemos sacar una lección importante. Dios sabía que ellos habían hecho lo mismo antes. Y Dios sabía que era seguro que lo iban a volver a hacer después, que iban a volver a olvidarse de Él, iban a volver a actuar como si no tuviesen Dios, e iban a volver a traicionar todo lo que Dios significaba para ellos. Sin embargo, Dios escucha igual su oración y les manda a este hombre para que los ayude, para que los libere y para que los saque de esta situación mala. Y eso para nosotros tiene que ser siempre de consuelo y de ánimo, porque nosotros a veces podemos pensar que si nosotros le fallamos a Dios, Dios ya se va a cansar de darnos oportunidades o se va a cansar de ayudarnos o solamente va a ayudarnos cuando nosotros hemos hecho méritos para ganarnos su buena voluntad. Pero en la Biblia vemos que esto no es así, que Dios siempre escucha la oración cuando nosotros estamos arrepentidos, cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos pecado y Él nos ayuda. Independiente de lo que vaya a pasar después, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos como lo hizo con su pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en la historia? Resulta que a Od le lleva un mensaje con un regalo a Eglón, el rey de Moab, y cuando él le está entregando este regalo, le dice que él tiene un mensaje, pero que es un mensaje secreto, que no lo puede escuchar nadie más. Entonces el rey le pide a todas las personas de su corte que por favor lo dejen solo con Aod, porque él necesita escuchar este mensaje que es muy secreto. Y en ese momento Aod apuñala al rey y cierra la puerta y se va. Como la puerta es que había estado cerrada por mucho rato, las personas de la corte pensaron que a lo mejor él estaba en el baño o estaba haciendo algo privado, entonces no lo quisieron molestar. Y mientras tanto, Aod escapaba hacia unas colinas y luego, cuando ya ven que se demora mucho, abren la puerta y se dan cuenta que el rey había muerto. Entre tanto, Aod junta al pueblo de Israel y se unen y recuperan parte de la tierra que estaba cerca del río, y después de eso, dice la historia, que la tierra reposó por 80 años, es decir, que por 80 años ellos tuvieron paz y no fueron conquistados ni invadidos por ningún otro ejército. Ahora, el problema es que en estos 80 años pasó lo mismo que en los 40 años anteriores. Ellos se dedicaron a hacer lo que a Dios no le agradaba, y ellos fueron disciplinados de nuevo, pero esa es una historia para la otra semana. Por ahora, lo importante es que nosotros podamos siempre entender y tener claro que Dios escucha nuestra oración, ¿ya? Dios escucha nuestra oración y Él está dispuesto a ayudarnos cuando nosotros tenemos una necesidad. Y este es el versículo que vamos a aprender hoy día, que dice, por nada estáis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y se encuentra en Filipenses 4:6. Así que podemos siempre confiar en que el Señor nos va a escuchar y nos va a ayudar en nuestras necesidades si es que nosotros se lo pedimos. Así que también es una invitación a que tengamos confianza y a que presentemos a Dios todas nuestras necesidades y nuestras peticiones. Eso es todo por hoy día, niños. Nos vemos pronto, que estén súper bien. Chao.